Es uno de los partidos que mejores resultados han conseguido en las elecciones de este pasado domingo. Hablan de éxito porque han multiplicado por muchísimo su presencia en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, pero también ellos hablan de responsabilidad. En todo caso, no parece que se vayan a conformar con los resultados de ayer. Han avisado que quieren más. Tienen la mirada puesta en el horizonte de las generales de finales de año. Efectivamente. Estoy hablando de Ciudadanos y Matías Alonso es su secretario general. Matías, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Porque por aclararnos, Matías, ¿cuántos concejales y parlamentarios autonómicos tenían hasta ayer y cuántos tienen desde ayer? Deme los números, deme los porcentajes de su avance en las instituciones, porque es un avance efectivamente y objetivamente subrayable, considerable. Bueno, yo creo que es un avance enorme. Teníamos alrededor de un centenar de concejales, algunos heredados de otras formaciones que se han integrado en el partido en los últimos tiempos. Y teníamos en esos momentos hasta ayer 18 diputados autonómicos, 9 en el Parlamento de Cataluña desde 2012 y 9 en el Parlamento de Andalucía desde las últimas elecciones autonómicas andaluzas. Pero bueno, el cambio ha sido en ese sentido pues enorme. ¿Cuántos votos más han sido? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando respecto a las últimas elecciones que se celebraron en toda España, que fueron las europeas de 2014. Hay que recordar que obtuvimos un grandísimo resultado, pero no alcanzamos el 500.000 de votos. Sin embargo, en esta pues estamos cerca del 1,5 millones de votos, por lo tanto ha sido un incremento muy, muy significativo también. ¿Esto cómo lo ha encajado Ciudadanos? ¿Qué lectura ha hecho de lo que parece a todas luces efectivamente un éxito, Matías? Bien, la lectura la hicimos a priori, que fue la apuesta por presentarnos en casi 1.000 ayuntamientos, un poco más de 900, pero como alrededor de 950 ayuntamientos en toda España, y presentarnos en todas las comunidades autónomas, a todos los parlamentos autonómicos en que se celebraban elecciones, y en ese sentido pues sí que fue una apuesta inicial de dar ese paso, que era un paso arriesgado, teniendo en cuenta que nosotros somos un partido todavía humilde, todavía pequeño, comparado con los dos gigantes típicos, a los dos gigantes clásicos, y en ese sentido pues ha sido un gran esfuerzo de imaginación y también de trabajo. Nos hemos tenido que multiplicar y hemos tenido que hacer muchísimos kilómetros para poder tener todo a punto para esta cita electoral. ¿Se les ha hecho larga la campaña? No, yo creo que no. Las campañas no se hacen largas porque son muy intensas y entonces cuando empiezas prácticamente estás acabando, porque la intensidad es enorme, entonces el volumen de trabajo es tal que no te da tiempo casi ni a enterarte. Y todo este éxito, en medio de todo este éxito, esas palabras, esa reflexión en voz alta de la edad conveniente, a entender de su líder, de Albert Rivera, para estar en la primera línea de la política nacional. ¿Eso podría considerarse un error? No, yo creo que no. Yo creo que ha sido el grandísimo acierto de Ciudadanos en mostrar que efectivamente somos un partido nacional desde nuestro nacimiento. Nosotros todavía no hemos cumplido los 9 años, los cumpliremos el próximo mes de julio. El día 8 o 9 de julio serán 9 años del Congreso Constituyente y ya nacimos con esa idea de ser un proyecto nacional. Lo que pasa es que no es fácil y no es fácil cuando... Yo hablaba de la edad conveniente para poder hacer... a fecha de hoy, política en la primera línea de la política nacional. ¿Se acuerda usted de aquellas palabras de Albert Rivera? No, bueno, yo tengo que decirle que yo nací en el 52, es decir, que tengo ya una edad y efectivamente llevo muy poco en la política. Albert Rivera se descontextualizó absolutamente esas declaraciones. Yo estaba presente en el Hotel Palace en Madrid, en ese acto del Foro de la Nueva Economía, y Albert fue clarísimo. Lo que hizo fue ni más ni menos que un elogio a dos candidatos jóvenes, a dos candidatos con mucha vitalidad, pero también con mucho compromiso con la ciudadanía, que se presentaban, una de ellas al Ayuntamiento de Madrid, que era Begoña Villacís, y el otro Ignacio Aguado, que se presentaba para presidir la Asamblea de Madrid. Del año 52 es usted. Bueno, sí, ¿cuáles son los 3 mensajes de Ciudadanos que diría usted que más han calado en el electorado para conseguir estos resultados que usted me acaba de glosar? Pues mire, yo creo que el mensaje de la regeneración de las instituciones, el mensaje de no admitir el sectarismo, es decir, somos absolutamente antisectarios, y el mensaje de la lucha contra la corrupción y el compromiso firme porque las instituciones democráticas sean y trabajen para el conjunto de los ciudadanos, no solamente para el interés de un partido concreto. Y de los demás, le pido una reflexión, por ejemplo, por empezar con alguna formación, la que más votos ha vuelto a conseguir. ¿Cómo ha visto la evolución del Partido Popular de unos meses a esta parte? ¿Cómo ha visto los resultados que ha conseguido el Partido Popular?
Bueno, yo creo que hoy han estado valorando en su ejecutiva precisamente y no han sido excesivamente autocríticos. Siguen pensando que son primera fuerza, lo cual es una realidad, pero no quieren ver que en las últimas contiendas electorales pues están claramente a la baja. Y en algunas zonas pues eso ha sido especialmente así. Hay que recordar que el candidato del Partido Popular, por ejemplo, al Ayuntamiento de Barcelona, pues llevaba 28 años siendo candidato a la alcaldía de Barcelona. Y sin embargo pues ha quedado a larga distancia de una candidata que se presentaba por Ciudadanos por primera vez, ¿no? Bueno, hay que pensar un poco qué es lo que está pasando. Algo está pasando y hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que está cambiando. Y en ese sentido pues yo creo que ha habido un cierto enroque antes de la campaña, durante la campaña, y cierto conformismo o inmovilismo, no sé cómo llamarle. ¿Algo habrá de desgaste por gobernar, no? Por supuesto que hay desgaste por gobernar, pero también hay desgaste por no hacer las cosas que se prometen hacer. Yo creo que es el primer desgaste que ha tenido el señor Rajoy cuando llegó al gobierno. Ganó unas elecciones con una mayoría absoluta y lo primero que empezó a hacer fue justo lo contrario de lo que dijo que haría, que probablemente tuviera motivos para hacerlo, Yo no voy a entrar en el fondo de la cuestión, pero en todo caso sí que se equivocó en priorizar, es decir, si hay que recortar y hay que subir impuestos, pues a ver en qué recortas y a ver qué impuestos subes, y en ese sentido pues creo que no ha acertado del todo. Y de todas formas, se anunciaron grandes cambios sobre todo en las administraciones públicas, de reordenación, de racionalización del Estado, y la verdad es que se ha quedado sobre todo en palabras, no ha habido cambios efectivos y todo eso al final pues pasa factura. ¿Y el PSOE? ¿Qué conclusiones saca usted de los resultados conseguidos por los socialistas? Bueno, el PSOE en cierta forma en algunas zonas ha venido a salvar los muebles y en algunos ayuntamientos incluso de una forma pues espectacular. De todas formas siguen teniendo una asignatura pendiente, que es la investidura en Andalucía. Y bueno, necesitan mayor compromiso también con la regeneración. Están, por decirlo así, hablando de regeneración con la boca pequeña, ¿no? Y la verdad es que hace falta más compromiso. Hay que tener en cuenta que hay una lacra que es la corrupción, que salpica a muchos partidos, pero de forma muy especial a los dos grandes partidos tradicionales, tanto al PP como al PSOE. Y lo que están pidiendo los ciudadanos es que se luche con todas las fuerzas contra esa lacra y que se erradique de las instituciones democráticas. Por lo tanto, la corrupción política debe ser una prioridad, la lucha contra esa corrupción, y todavía están hablando de esto, yo creo que con la boca pequeña. Vamos con Podemos, es una formación que ha tenido una actuación muy peculiar, teniendo en cuenta que no se ha presentado a las municipales, y si lo ha hecho ha sido a través de formaciones que no han llevado expresamente su logotipo político, por decirlo de alguna manera. Pero estará usted conmigo que es de este tándem la otra pata de banco, la otra fuerza emergente, ¿no? Sin duda que es una fuerza emergente, una fuerza que ha crecido de una forma espectacular. Pero no estaba, pero estaba en las municipales, y de hecho en algunos ayuntamientos, en el de Madrid y en el de Barcelona, pues en cierta forma enseguida ha querido recoger el trofeo. Es decir que, ya veremos qué es lo que pasa, porque también esas formaciones, tal y como se han constituido, pues tienen por una parte un tono asambleario y por otra parte también son un poco amalgama, ¿no? Entonces hay que ver cómo se asientan en las instituciones y hay que ver pues cuál es la trayectoria. Nosotros en ese sentido tenemos la ventaja de que tenemos cierta experiencia, somos relativamente nuevos, pero desde luego no somos novatos, y ya sabemos de qué forma hay que actuar en las instituciones y lo que esperan en general pues los ciudadanos de los responsables políticos. Y luego están los resultados de UPyD, un partido que también ha hecho bandera de la corrupción, de la regeneración. Una formación con la que ustedes estuvieron en conversaciones, quiero recordar, para ir de la mano en las elecciones, resultados que han hecho que su todavía líder, los resultados de este domingo, Rosa Díez, haya avanzado esta pasada noche que no se va a presentar en el Congreso Extraordinario que van a celebrar este mes de julio, día 11, que además es una información de estas últimas horas, de esta misma tarde. ¿Se sienten en parte responsables de esta evolución de UPyD? Yo creo que no, yo creo que cada cual tiene que cargar un poco con su cruz, ¿no? En ese sentido, la dirección actual de UPyD ha cometido algunos errores de bulto. Entre ellos, yo creo que el principal fue prescindir de su cabeza de lista, que además ganó por primarias de una forma muy holgada en el Parlamento Europeo, del señor Sosa Wagner,
y no solamente prescindir de él, sino que además le lapidaron en la plaza pública, y esto yo creo que en cierta forma desconcertó a muchos seguidores, ¿no? Y a partir de ahí pues han cometido una serie de errores encadenados probablemente de cálculo o de estrategia política. Yo no voy a entrar en el detalle porque tampoco he estado en la cocina de esos posibles errores, pero en cierta forma tienen que haber sido errores porque el resultado está ahí. Vamos a recuperar todo lo que tiene que ver con Ciudadanos. Vamos a seguir hablando de ustedes, Matías. ¿Cómo se va a gestionar ese éxito del que me hablaba usted hace tan solo unos instantes? ¿Han dado ya desde la dirección de Ciudadanos alguna directriz a seguir más allá de las que ya conocemos? En todo caso, recuérdemelas. No, básicamente las directrices han dado previamente, como es lógico, y cada uno de los candidatos sabía perfectamente cuáles eran las reglas del juego y siguen siendo las mismas. Nosotros hemos dicho en todo momento, en precampaña, en campaña, después de las elecciones, en el caso de Andalucía, claramente cuál era nuestra posición. Y nuestra posición es que no vamos a formar gobierno allí donde no ganemos, por lo tanto estamos ya llamados a formar pues aproximadamente 70 y tantos gobiernos municipales, porque tenemos mayorías o absolutas o relativas en muchos ayuntamientos, y a partir de ahí pues habrá que trabajar en conseguir las mayorías necesarias para articular esos gobiernos. Ahora, lo que tampoco vamos a hacer es poner palos a la rueda a las instituciones democráticas. Es decir, nosotros hemos pensado siempre que por encima del interés partidista está el interés general, y por lo tanto las instituciones tienen que servir al conjunto de los ciudadanos y con total lealtad, ¿no? Eso sí, hemos puesto y vamos a poner siempre las cartas encima de la mesa y boca arriba. Nosotros lo que queremos es pues subir el listón de la regeneración, y en ese sentido lo que buscamos es que haya un compromiso firme con nuestro decálogo contra la corrupción, el nuestro, o uno mejorado, que todo es mejorable en esta vida, pero en todo caso que haya un compromiso firme desde los partidos políticos, que al final somos los responsables de luchar contra esa lacra, para erradicar de las instituciones democráticas la corrupción política. Y ese es nuestro principal esfuerzo y la principal carta para empezar a entablar conversaciones. A partir de ahí se hablará pues de posibles acuerdos de gobernabilidad con quien nos lo pida, y desde luego con absoluta lealtad, no solamente a nuestro programa y a nuestros votantes, sino al conjunto de los ciudadanos, y priorizando también lo que nosotros consideramos que son prioridades, que es la recuperación económica, el conseguir recuperar a la clase media, la reducción de impuestos para pymes y autónomos, una serie de cuestiones que van programáticas, el cambio de la ley electoral, cuestiones que van ligadas también con la regeneración política, y por lo tanto esas serán nuestras prioridades en cualquier conversación. Pero cuando le piden al partido que tienen ustedes enfrente que celebren primarias, ¿nos están ustedes inmiscuyendo en, esto suena un término policial, pero no se me ocurrió otro, en asuntos internos? Sí, nosotros somos conscientes de que lo que pide la ciudadanía es que haya pues mayor nivel de respuesta del responsable político respecto a las decisiones del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Y desde luego yo creo que los militantes de los partidos a lo que aspiran es también a decir algo a la hora de confeccionar esas listas. Nosotros llevamos las primarias en nuestros estatutos y tenemos nuestro propio reglamento de primarias, y lo que pedimos no es que mañana haya primarias en todos los partidos, sino que se reconozca esa necesidad de abrir los partidos a la militancia y a la sociedad civil, y que paulatinamente se vaya andando ese camino. Es decir, que a nadie le estamos diciendo no, oiga, si usted no ha hecho primarias no habrá acuerdo con usted. No, sentémonos a hablar, cambiemos la ley electoral, cambiemos la ley de partidos, abramos los partidos a la sociedad, permitamos que no sean las decisiones exclusivamente de los comités ejecutivos o de los presidentes o de los secretarios generales, sino que queden abiertos al conjunto de los militantes. Lo que ocurre es que me resulta un poquito paradójico que al mismo tiempo que ustedes están criticando a según qué partidos por no celebrar o por no actuar como actúan ustedes, por no celebrar primarias, a renglón seguido, lo que acabó usted de hacer antes, critica a otros por tener un corte evidentemente asambleario. Ustedes son la quinta esencia de cómo se tiene que organizar un partido. No, en absoluto. Hay otros modelos de partidos asamblearios. Yo cuando me refería a un partido asambleario, que es muy legítimo tener ese formato, y hay otros, que por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña es absolutamente asambleario, y de vez en cuando pues fagocitan a sus dirigentes en esas asambleas. De todas formas, bien, es un sistema tan democrático como cualquier otro, y lo único que he dicho es que en este caso es un partido que ha nacido así, pero ha nacido también con gente de diversas procedencias, y lo que hay que ver es esa amalgama, pues al final cómo se aposenta y qué funcionamiento tiene dentro de las instituciones. Yo me refería a eso. Y luego está la posibilidad de que ustedes puedan temer en un momento determinado que su electorado les pase factura según los pactos o los acuerdos que ustedes firmen o a los que lleguen. ¿Tienen miedo a eso?
No, nosotros no tenemos miedo a ser responsables y en ese caso lo que pretendemos es en todo caso no defraudar a nadie. Es decir, hemos dicho lo que queremos hacer y vamos a intentar hacer lo que hemos dicho en todas las ocasiones y yo creo que eso se reconoce también por parte de los propios simpatizantes o de los propios seguidores e incluso del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y al final, pues el compromiso democrático está ahí y lo que hay que hacer es leer precisamente los resultados y ser conscientes de que lo que no podemos estar es en un proceso electoral continuo. Por lo tanto, las mayorías hay que articularlas. Sí que cambia el paradigma. Estas elecciones yo creo que son una muestra más. Ya había indicadores claros. Algunos partidos no han querido verlo así. Pero está claro que el paradigma ha cambiado y que otra vez en España, después de varias décadas, pues es necesario hacer política con mayúsculas y es necesario cerrar acuerdos y tener mayor consenso en la gobernabilidad de las instituciones. Y es donde estamos. Aquí en la Radio Pública, en 24 horas, charlando en directo con Matías Alonso, que es el secretario general de Ciudadanos. Bueno, lo que hasta hace nada, porque hace muy poquito se llamaba Ciutadans. Ahora son una formación nacional, llevan algún tiempo llamándose eso, Ciudadanos. Le pido también una lectura de lo que ha pasado en las municipales catalanas en general y de lo que ha pasado en Barcelona en particular, con esa victoria de Ada Colau. Algo me decía usted antes al respecto. Y esa victoria de Barcelona en Comú, nada más presentarse a unas elecciones. Más allá de lo que hayan podido hacer otras listas, quisiera que me hiciera una reflexión al respecto de esta, de Barcelona en Comú. Lo primero es una salvedad. Nosotros somos Ciudadanos Partido de la Ciudadanía desde 2006, es decir, nacimos ya con ese nombre y en los mismos estatutos del partido, en los primeros estatutos, se decía, como se dice actualmente, que en las comunidades autónomas donde hay una segunda lengua oficial o una lengua cooficial se podrá utilizar también esa denominación. Por tanto, en las elecciones catalanas y en estas también en Cataluña nos hemos presentado siempre como Ciutadans Partido de la Ciudadanía, es decir, que hemos utilizado, hay una mezcla entre los dos idiomas para que quedara claro de quiénes éramos, ¿no? Bueno, por aclarar los términos, sí. Eso es completamente cierto, pero también es verdad que ustedes, en principio, nacieron con una vocación, en principio digo, autonómica, ¿no? No, nacimos con vocación nacional. Otra cosa es que nuestros resultados vinieron en Cataluña y cuando nacimos la mayoría de nuestros militantes estaban en Cataluña, pero cuando nacimos teníamos casi 500 militantes en la Comunidad de Madrid y teníamos militantes en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, teníamos militantes en Castilla y León. Entendido, Matías. Bueno, dicho esto, Barcelona en Comú, ¿sorpresa? Bueno, yo creo que es una sorpresa que se ha venido cocinando a fuego lento. Es decir, aquí sí que hay formaciones políticas concretas que están, que además son veteranas y que incluso han gobernado en el Ayuntamiento de Barcelona. Por ejemplo, esta Iniciativa per Catalunya. Es decir, que hay varias siglas ahí que tienen trayectoria política. El otro día leía un tuit que no, yo creo que no será exacto, pero decía los 10 primeros nombres de la lista de Barcelona en Comú tienen sueldo público. Bueno, pues eso daba una idea de la extracción concreta de la candidatura, ¿no? En todo caso, es un grandísimo resultado y bueno, lo que hay que ver es cómo articulan esa mayoría necesaria para gobernar, porque son los que están llamados a conseguir esa mayoría. ¿Cree usted que los partidos independentistas han tomado algún tipo de nota? ¿Cree que esas notas le van a llevar a corregir algo de sus mensajes desde sus estrategias? Por ejemplo, estoy pensando fundamentalmente en Convergencia y Unión. Debería ser así, pero la verdad es que cuesta trabajo pensar en que será así. Xavier Trias ya hizo un llamamiento al señor Mas precisamente en que de alguna forma pues tenían que replantearse las cosas, ¿no? Pero yo al señor Mas desde 2010 le veo muy cabezón, le veo muy... Aquí en Cataluña se dice capficat, o sea, está empeñado en conseguir un objetivo que además es utópico y que está, pues yo creo que absolutamente fuera de su alcance. A partir de ahí, pues deberían repensar muchas de las políticas que han llevado a cabo, pero la sensación que tengo es que no. Incluso han querido hacer una lectura de que en cierta forma el soberanismo, como le llaman ellos, que para nosotros es claramente separatismo, pues ha ganado en Barcelona, lo cual es yo creo que es una falacia absoluta, y el varapalo que se ha llevado en esta ocasión pues también es de tamaño natural en el área metropolitana y en Barcelona. Oiga, visto lo visto con lo que ha ocurrido ayer, ¿habrá a su entender, a entenderle Ciudadanos, autonómicas adelantadas para el 27 de septiembre o calculan que el presidente Mas le va a dar una vueltecita de tuerca a este anuncio? Yo creo que en alguna ocasión he manifestado incluso en esa emisora que desde el primer momento tenemos dudas de que efectivamente sea una fecha adecuada.
Y bueno, lo que pasa es que el señor Mas, repito, él tiene una forma de hacer política que a mí me sorprende porque tiene una vieja escuela, una escuela que causó furor, que es la escuela del señor Pujol, este personaje que fue pues poco menos que grande de España, ¿no? Todo el mundo le reconocía grandes valores y al final se han demostrado que no eran tales. Pero en todo caso, el señor Mas está en la senda de derrota tras derrota hasta la debacle final, ¿no? Esta sensación que da. Hablando de corrupción, usted acaba de reiterar esa cuestión como asunto que preocupa y mucho a Ciudadanos. ¿No parece que los dos grandes partidos hayan utilizado ese argumento, al menos desde el punto de vista de protagonismo en sus mítines, en sus discursos en estas elecciones? ¿Tiene usted esa sensación? Yo creo que ha sido así, efectivamente, porque al final cuando sacan esos temas terminan salpicados, pero por lo que he leído hoy en la ejecutiva del Partido Popular sí que ha salido la cuestión de la corrupción como una de las causas, ¿no? Y lo que le ha pasado a Rita Barberá, por ejemplo, en Valencia, yo he estado en Valencia ayer en la jornada electoral, acabo de llegar, de hecho me he bajado del tren hace pocos minutos. Pues doblemente le agradezco que nos haya atendido, Matías. No, la verdad es que es así, o sea, la corrupción, yo creo que hay mucha gente que está hastiada de este tema. Hay gente que quizás no quiera verlo, pero hay cada vez más ciudadanos y es uno de los temas que más preocupan al conjunto de los españoles. Por lo tanto, no hablar de ello no la evita ni la oculta, porque la gente la tiene muy presente. Estoy hablando de, señor Alonso, de memoria, pero sus orígenes son del sur, andaluces, ¿no? Sí, yo soy de la línea de la Concepción, de nacimiento, pero bueno, soy bilingüe, por lo menos, aunque chapurreo algún idioma extranjero, pero bilingüe en español y en catalán. En catalán. Andalucía, que sigue sin gobierno autonómico tras las elecciones, en este caso del mes de marzo pasado. 3 plenos, 3 aguas. El balance de votos no permite una investidura. ¿Van a cambiar las cosas aquí o sobre todo después de las elecciones de este domingo? Usted sabe que se ha dado por verdad absoluta que todos los partidos, incluidos Ciudadanos, habían decidido esperar hasta pasadas las elecciones de este pasado domingo para contemplar siquiera la posibilidad de acuerdos, incluso de pactos. Esto, efectivamente, pasado el 24 de mayo va a cambiar, se va a desbloquear esta situación compleja política en Andalucía. Yo, por lo que respecta a Ciudadanos, tengo que decir que en la primera de las votaciones, si el PSOE hubiera hecho lo que se le pedía que tenía que hacer, y de hecho el compromiso inicial que había alcanzado, lo que pasa es que cuando se mencionó a Griñán y sobre todo a Chávez, pues se levantaron de la mesa. Si se hubiera cerrado ese acuerdo en negro sobre blanco, si se hubiera firmado ese primer acuerdo, pues probablemente, si no en la primera, en la segunda, se podría haber llegado a una abstención por parte de Ciudadanos. Fíjese, y permítame que le interrumpa, que los periodistas, y aquí vuelvo otra vez a hablar de sensaciones, no tanto de información absolutamente contrastada, pero teníamos la sensación de que en un momento determinado su candidato allí en Andalucía estaba a punto de cerrar un acuerdo con Susana Díaz, con el Partido Socialista, y una llamada de Madrid lo impidió. No, primero que nosotros no tenemos la sede central en Madrid, la tenemos en Barcelona. Pero bueno, después, Barcelona, sí, correcto. Pero después Juan Marín es una persona de absoluta confianza y Juan Marín en ningún momento ha estado cerca de firmar un pacto sin las condiciones previas, sin las cartas boca arriba. Es decir, Juan Marín, que no ha estado él directamente en las negociaciones, pero sí su hombre de confianza en Andalucía, pues desde luego para nada estaba en esa línea de querer cerrar un acuerdo precipitado y sin tener en cuenta los criterios establecidos y lo que habíamos dicho en campaña que íbamos a hacer. Por lo tanto, eso puede ser una percepción por parte de algún periodista, con este mito de que Juan gobernaba como teniente de alcalde en Sanlúcar de Barrameda con el PSOE. Pero hay que decirlo, Juan entró en un gobierno porque el gobierno no era capaz de salir por sí mismo y lo que cerró fue un acuerdo de legislatura en una primera legislatura municipal en que reflotó un ayuntamiento que estaba al borde de la bancarrota. Le pido también que dediquemos un tiempo de reflexión al País Vasco. Oiga, las primeras municipales y la amenaza de ETA, señor Alonso. Ya, la verdad es que es importante que la lacra del terrorismo pues se vaya alejando, ¿no?, en el tiempo. De todas formas, en el País Vasco todavía no se vive con absoluta normalidad y todavía hay que andar mucho, hay que hacer muchos esfuerzos porque la democracia realmente sea pues más verdadera, por decirlo así, ¿no? Todavía hay gente que se siente coaccionada y que no puede hablar con libertad. Cuando pienso en Euskadi,
se me vienen a la cabeza, por ejemplo, los resultados conseguidos por el PNV y, atención, los conseguidos por Bildu. ¿Le producen tranquilidad, inquietud, indiferencia estos resultados electorales PNV-Bildu? No, a mí la verdad es que no me extrañan porque, repito, todavía hay que alcanzar más cotas de libertad, y en el País Vasco se ha vivido bajo el terror durante demasiado tiempo, y también hay que tener en cuenta que el PNV, que es un partido pues que lleva mucho tiempo en el poder en esa comunidad autónoma, tiene muchos instrumentos de poder y los utiliza, yo creo que de una forma, pues no sé cómo llamarle, pero ellos entenderán que es magistral, ¿no? Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, tiene su correspondiente subrayado. Antonio Vicente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Matías Alonso tiene porte regio, pelo blanco y cara, pongamos, de socialdemócrata noruego, o bueno, por lo menos de noruego seguro. Viene de traje, pero sin corbata, elegancia primaveral. Debajo de su acento, aunque no lo crean, hay un gaditano de nacimiento. Los excelentes números de Ciudadanos se explican, en su opinión, porque han sabido lanzar un mensaje claro de regeneración sensata y no sectaria. A sus 9 añitos, Ciudadanos parece estar en la flor de la vida. Al PP, dice, le falta autocrítica, especialmente ver que recortaron donde no tenían que recortar. El Partido Socialista ha salvado los muebles, pero su discurso contra la corrupción sigue teniendo algunas sombras. Podemos no estaba, pero estaba. Toca ver ahora cómo se asientan en las instituciones. UPyD, desde la lapidación de Sosa Wagner, ha entrado en una cadena de errores que le han llevado a donde está, o más bien a donde no está. Piden primarias, no mañana, pero sí en algún momento. Piden un cambio a la ley de partidos que los abra a los militantes.